Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que en su bendita presencia el Señor nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar de nuevo delante de ustedes, pero sobre todo delante de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar siempre delante de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, porque en este camino, queridos hermanos, lo que importa mucho en nuestra vida es realmente tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Pedir que en su infinita misericordia nos conceda, queridos hermanos, su paciencia, su misericordia, su bondad, su fidelidad en nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Qué importante es caminar delante de Dios, qué importante es pedirle a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia de nosotros, que cada día su presencia, su Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude, queridos hermanos, a buscar una vida que vaya de acuerdo a la voluntad divina, una vida que nos acerque cada día más al Señor, una vida, queridos hermanos, que nos proyecte siempre hacia una vida justa, hacia una vida, queridos hermanos, una vida donde nuestro corazón cada día se limpie de tanta maldad, donde nuestro corazón sea cada día más, queridos hermanos, una vida llena de su presencia, una vida donde el Señor nos limpie de todo aquello que a Él no le agrada. Vivimos tiempos de mucha, queridos hermanos, mucha falsedad, una vida llena de muchos desvíos en la vida del hombre. Entonces, eso es algo que tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, que nos ayude siempre, queridos hermanos, a vivir una vida correcta, una vida que nos proyecte siempre delante de nuestro Padre Celestial. Oh, queridos hermanos, que nos ayude el Señor a buscar siempre su bendita presencia. Damos gracias a nuestro Señor en esta mañana, que su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Gracias, nuestro Padre Celestial, que en su presencia, en su palabra, queridos hermanos, en su infinita misericordia de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, busquemos siempre agradar a nuestro Señor. Agrademos siempre, queridos hermanos, buscar siempre estar siempre delante de nuestro Padre Celestial. Así que pidámosle a nuestro Señor que nos ayude en esta hermosa mañana, porque, hermano, queremos agradar a nuestro Dios. Queremos agradar a nuestro Dios. Así que dale gracias al Señor por este día tan maravilloso. Dale gracias a Dios por tu familia. Gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por todo lo que hace, por lo que está haciendo, por todo lo que hará. Fíjese que pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida, buscamos siempre pedirle a nuestro Señor que nos guíe a toda verdad. Siempre pedimos a nuestro Padre Celestial que, queridos hermanos, que envíe sobre nosotros una palabra que nos aparte, que nos guíe, que nos proyecte siempre hacia la verdad. Porque es importante, queridos hermanos, que nuestra vida siempre se dirija a nuestro Señor. Que nuestra vida, hermanos, siempre se proyecte, queridos hermanos, hacia una vida justa, hacia una vida, hermano, que nos ayude a nuestro Padre Celestial a recapacitar sobre nosotros. Qué importante es saber que lo que estamos haciendo realmente es agradable al Padre. Qué importante es levantarnos todos los días y poder
pararnos un poquito y mirar no solamente hacia las sendas antiguas, sino también, queridos hermanos, sino también a revisar nuestra vida, revisar nuestro corazón, revisar, queridos hermanos, nuestros comportamientos, nuestras conductas. El tiempo de los juicios de Dios se han acercado. El tiempo de los juicios de Dios, el tiempo del hermano de lo que está hoy pasando en el mundo se han acercado. El tiempo de las consecuencias, queridos hermanos, por buscar a Dios y por no buscar a Dios, ya es una verdad, ya es una realidad, queridos hermanos, en nuestras vidas, en la vida del hombre. Ya es una realidad los juicios, y es una realidad, queridos hermanos, no solamente la presencia de Dios en la vida de mucho creyente, sino que, queridos hermanos, nuestra vida tiene siempre, o el mundo, y tanto la iglesia de Cristo como los hombres sin Dios, todo tiene una relación con nuestro Padre Celestial. Todo tiene esa relación. Por eso es importante entender que en este tiempo tenemos que meditar nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser, si realmente estamos caminando en los propósitos divinos o no. Pero nuestra vida tiene que ser, queridos hermanos, siempre enfocada a propósitos en el Señor, porque estamos viviendo un tiempo donde tenemos que tener intimidad con el Señor. Los juicios están cayendo, estamos viendo muchas muertes, muchas catástrofes. Y da pena, hermanos, cómo es que a la noche a la mañana mueren tantas personas. ¿Por qué eso sucede? Porque los azotes de Dios sobre la tierra están cayendo. Los juicios de Dios están cayendo, queridos hermanos. Hay quienes piensan que Dios, no, nuestro Padre Celestial, hermano, no cumplirá sus advertencias. En el tiempo final, que estamos viviendo ya los tiempos finales, hermano, el hombre experimentará el principio de dolores. El principio, hermanos, no el final del dolores, sino el principio de dolores. Experimentará los juicios de Dios. Experimentará, queridos hermanos, los azotes de Dios en este tiempo. Dios ya se ha cansado de tanta maldad. En vez de Dios se cansa del hombre, que no para en su maldad, no para en su terquedad, no para en su conducta. No para, querido hermano, de tener un comportamiento fuera de lo normal. Hay gente que nunca ha experimentado ni una caída en su vida. Y gloria a Dios. Pero para entender este evangelio, hermano, muchas veces, y poder tener un poquito de comprensión y de piedad, se necesita pasar por muchas circunstancias en nuestras vidas. Por eso estamos viviendo tiempos insensibles, donde el hombre no sabe qué es el dolor ajeno. Cuando mi Señor Jesús dijo, tomen, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Lo que él estaba diciendo, hermano, es que pónganse en el lugar de otros. Pónganse en el lugar de otros. Así como Él se puso en nuestro lugar, yendo a la cruz, nosotros tenemos que ponernos en ese lugar de Jesús. No literalmente, pero sí sentir lo que Él sintió por nosotros. Nosotros tenemos que sentir el dolor ajeno, las circunstancias ajenas, y decir: Señor, ten misericordia, ten piedad de nosotros también. Estamos viviendo tiempos de muchas muertes por todos lados, provocada por muchas circunstancias.
falta de entendimiento, queridos hermanos, el por qué suceden las cosas, el por qué hoy están sucediendo tantas cosas, aunque es bíblico entender, queridos hermanos, que todo lo que está pasando realmente es algo que es bíblico, es algo que tiene que pasar, es algo que ante los ojos del hombre es incomprensible. La misma palabra nos enseña, queridos hermanos, que porque hay 7 cosas que veo yo aquí, que en realidad el por qué Dios está tan enojado. Dios está enojado, queridos hermanos. Dios no le aplaude a los hombres su pecado. Dios no le aplaude a los hombres su desvío. Dios no le aplaude a los hombres, hermano, todo su irreverencia, su falta de temor. Dios no está pasando por alto esto. Por eso dice en el libro de Mateo 24, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les digo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiráis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Bendiciones, queridas hermanas, y en Palizada, Campeche, nuestra hermana y tía también, nuestra hermana Jessica Díaz. Dios les bendiga, los hermanos allá, Dios los guarde. Dice: pero esto no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso es el principio de dolores. ¿Cómo es que la vida puede cambiarse de la noche a la mañana? ¿Cómo una situación de paz puede convertirse en una desgracia a la noche a la mañana? ¿Cómo hoy podemos estar, mañana no podemos estar? ¿Cómo hoy estamos sanos, mañana estamos enfermos? ¿Cómo hoy ahorita estamos bien, mañana hay una desgracia? Pero Dios no prometió guardar a sus hijos de todos los males. Todo aquel que se comprometa con Dios, hermano, Dios guarda su vida. Dios lo protege, Dios lo ayuda de todos males, de toda enfermedad. Pero acá dice, hermano, que qué señales habrá de su venida. La Escritura dice aquí, queridos hermanos, que habrá pestes, hambres, terremotos, guerras. Pero esto será el principio de dolores. Dolores significa grandes sufrimientos, agonía, aflicciones. Dolores que van a ir en aumento, hermano, aflicciones, mucho dolor es tiempo de mucho dolor en este tiempo. La gente deseará morirse de tanto dolor, pero no se le quitará. Hoy vemos a una humanidad, queridos hermanos, a hombres en cualquier lugar donde sea, ya sea un pueblo, un rancho, ya sea un estado, un país, una nación. En cualquier lugar donde estemos, las personas practican algo. En vez de nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en nuestros ojos, que son simplemente personas que andan, los ves reír, los ves jugar. Quizás no los ves que unos se meten con algo, con los demás, otros no lo hacen. Pero la vida, cada hombre tiene una vida oculta. Cada hombre tiene un secreto en su vida. O sea que no está ante los ojos de los hombres. No solamente es el pecado, sino, queridos hermanos, sino que practica otro tipo de cosas. Por eso dice que es el principio de dolores, de muchos sufrimientos. Porque Dios está azotando la tierra. Hay cosas que ya no aguanta nuestro Padre Celestial. Por eso dice que será azotada. La tierra será azotada. La barca será azotada. La iglesia será azotada.
tierra será azotada. ¿Qué significa azotada? La Escritura nos enseña que son juicios retributivos, o sea, la retribución, el pago. Todo lo que estamos viendo hoy en este tiempo es el pago, hermano, que merece la humanidad, como hombres todavía que están de pie, aunque espiritualmente están muertos, para que escuchen y corran a la voz de Cristo. La Escritura que nos enseña que son juicios retributivos por tanta maldad. Y cuando usted vemos, hermano, por eso dice, aunque no es el fin, representa que nos acercamos al fin. Aunque no es el fin, esto no es el fin, pero sí representa que nos acercamos al fin. Porque eso, lo que ves son juicios, el pago de la maldad, el pago del pecado, el pago de sus obras, lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis 11. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que el hombre, el libro de Apocalipsis 11, versículo 10, nos enseña: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y les enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque esto nos enseña que estos hombres, los dos ungidos, hermanos, que dice que porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando dice en el versículo 7, pero cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y lo matará. Hoy, queridos hermanos, se ha levantado una gran ola de desprecio, de persecución, de odio a los pastores, a los predicadores, aquellos que llevan la palabra. Hoy matan a todos aquellos que llevan una verdad. Están matando cristianos por todos lados. Matarán a aquellos portadores de la palabra. Matarán a aquellos, queridos hermanos, dice que se regocijarán, se alegrarán, porque los matan de una manera cruel. ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta todo esto? Entonces dice que Dios les envía. Azotada significa pagar con retribución. Pagar con retribución a aquellos que dan muerte, a aquellos que llevan el mensaje de Dios. La gente hoy se alegra, ese tipo de gente, hay mucha gente que está muriendo, se alegra que hayan muertos cristianos. Se alegran, hermano, que hayan muertos evangélicos. Después, hermano, vemos que como en el caso en Brasil, cuando se burlaban de la iglesia, se burlaban, queridos hermanos, de Cristo, se burlaban de Dios, y automáticamente recibieron un pago, recibieron un juicio. ¿Cuánta gente no murió? O como cuando Chávez, cuando dijo que maldecía a los cristianos, a las iglesias evangélicas, los maldecía y maldijo a Jesús, diciendo los maldigo y maldijo también a Israel. Desde mis entrañas, desde mis vísceras, no le cayó cáncer ahí, hermano, y eso lo mató. Automáticamente se le vino un azote, un juicio, un pago por aquella acción. Lo que está pasando en el mundo hoy, queridos hermanos, no es simplemente porque hubo terremoto, porque hayan hambre, porque hayan pestes, sino porque Dios está pagando a los hombres lo mal que están haciendo con su pueblo. Por eso aquellos que adoraron, dice que, hermanos, estos hombres fueron aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron la marca de su nombre. Estas personas
dice que ellos recibieron y adoraron a la bestia. Adoraron a la bestia. Esta bestia infernal llamada religión, llamada política. Hermano, dice que adoraron a la bestia y a su imagen. Y Dios ellos está enviando, queridos hermanos, a alguna gente que se arrepienta. Hay gente, queridos hermanos, que han creado, por eso la peor manifestación en la tierra es una falsa religión, es una falsa adoración de un falso Dios. Estamos en tiempos finales, por eso dice que azotada es que Dios azotará a este mundo, a esta humanidad, la azotará con dolores, aflicción, gritos. No los va a matar a todos, pero algunos los va a hacer que sufran, porque ellos adoraron a la bestia. Nadie hizo su justicia por matar a los cristianos. Hoy, ¿cuántos cristianos mataron? Asesinaron cruelmente y el mundo no se levantó. El mundo no dijo nada. Hoy dicen, pidan oración por Tailandia, pidan oración por todos lados. Pasa una desgracia y dice, pidan oración por esos hermanos, por esas gentes. Pero cuando mueren los cristianos, cuando mueren los hijos de Dios, no hay nadie que pida oración. Ni los propios pastores piden oraciones, ni los propios apóstoles piden oración. Vamos a orar por nuestros hermanos. Simplemente lo ven como algo que también a ellos les tocó. Pero si hablan más del anticristo, si hablan más de los personajes, queridos hermanos, pero no les importa la vida de los cristianos. Solamente son una simple publicación. No hay quien se acuerde de ellos. Por eso dice, hermanos, que estos moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y les enviaban regalos unos a otros, porque dice, estos dos profetas habían tormentado a los moradores de la tierra. Se alegraban, se regocijaban porque los habían matado. Entonces dice que Dios azotó la tierra con pagos retributivos a la humanidad. Los azotó con hambre, con pestes, los azotó con terremotos, los azotó, hermano, con guerras. Usted ve a los países donde están guerras y odian el evangelio. Usted ve a los países donde están en guerras, lo que menos tienen es el amor a la palabra, es el amor a Jesucristo. Y en muchos lugares ni la Biblia es. Son lugares donde la palabra de Dios no está, donde está prohibido Cristo, donde todo es un delito ser cristiano. No solamente pasa en esos países, sino también aquí. Por eso Dios está pagándole a los hombres, no va a pagar, ya está pagándole a los hombres su conducta, su comportamiento. Por eso cuando les viene una enfermedad incurable, les viene tribulación, están pagando a la gente. Lo bueno, hermano, nos hace que recibamos cosas, bendiciones preciosas en nuestra vida. Por eso dice la escritura en el libro de, cuando el hombre hace lo malo, dice en el libro de Romanos, ¿qué es lo que le viene? Dice en Romanos 2, versículo 8, pero en ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre ser un ser humano que hace lo malo. Sufrimiento, dice, sufrimiento. La palabra dolor, esta palabra dolores, y todo será principio de dolores, significa, hermanos, sufrimientos, significa agonía. Porque Dios le está pagando a cada uno. Nosotros no somos la excepción. Haz lo malo. Proponte a no obedecer a Dios. Proponte a ir en contra de la voluntad de Dios todos los días. Y vas a ver, dice que aparece el sufrimiento, aparece el dolor para todo aquel que hace lo malo. Porque Dios está enojado con el hombre. Dios está enojado con la humanidad. Porque ama hacer lo malo.
Y eso es algo increíble, hermano. Por eso que Dios está destruyendo ciudades, están acabando muchas cosas, porque dice que está pagándolos. Le azotar significa, queridos hermanos, es lo mismo que la palabra angustia, que significa tribulación. Porque adoran a la bestia. La bestia representa, queridos hermanos, sus propias vidas. Por eso estamos viviendo tiempos finales. Los tiempos finales de mucho dolor, de mucho sufrimiento en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios está pagándole al hombre. Dice, por no tener un corazón no arrepentido, por no buscar la vida eterna, por no buscar hacer lo bueno. La gente piensa, hermano, que hacer lo bueno es cuestión de gente que no tiene nada que hacer. Pero cuando viene un terremoto, viene un huracán, viene, hermano, un desastre y aparece la violencia, aparece, hermano, matanzas todos los días, secuestro todos los días. Es producto de un pago que Dios le da a ese lugar, queridos hermanos, porque son gente que hicieron lo malo, gente que están haciendo lo malo. Tú dices, pobres personas, ciertamente, pobres las personas. Pero ¿por qué aparecen todas estas cosas? Porque decidieron adorar a la bestia y a su nombre y se pusieron la marca. La escritura dice, hermano, que cuando en el mismo Apocalipsis dice, queridos hermanos, que mucha gente se va, desde antes ya se pusieron la marca, desde antes ya se dejaron poner el sello. No dice que cuando aparezca la bestia, queridos hermanos, algunos los van a obligar, pero a otros dice que ya habían adorado a la bestia, desde antes ya habían adorado a la bestia. Ya habían tenido ese compromiso con la bestia. Dice acá, hermanos, dice en Apocalipsis 13, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La habían adorado, desde antes la habían adorado. Entonces quiere decir que muchos van a adorar a la bestia en su tiempo y otros ya están adorando a la bestia. Ya son parte del sistema final. O sea que antes que aparezca el anticristo, ya ellos tienen una marca. Ellos ya tienen el sello de la adoración, adoran a la bestia. Eso representa, queridos hermanos, que aborrecen todo lo que es de Dios, pero sobre todo aborrecen lo santo. Aborrecen lo santo. No hay cosa peor que pueda suceder en este tiempo. Es que aborrezcan lo santo y aborrezcan a el santo. Por eso en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ¿no? Y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que no habían adorado a la bestia. A ellos dice, queridos hermanos, dice, se sentaron por causa del testimonio. Los que no habían adorado, los mataron. Todo tiene que ver que lo que está sucediendo en este mundo tiene que ver por causa de los hijos de Dios, por causa de la iglesia de Cristo. Hoy pueden matar a cristianos, hoy pueden hacerle lo que quieran a los cristianos y el mundo no reclama. No hay quien los defienda, no hay quien intervenga. Pero todo lo que está sucediendo hoy, por eso, queridos hermanos, cuando una iglesia se enciende, una iglesia se aviva, trae luz, trae paz a ese lugar. Por eso vemos que cuando dice que los que no habían adorado, dice, queridos hermanos, ellos se sentaron en los tronos para juzgar, hombres decapitados, hombres que le hicieron con ellos. Por eso dice que los moradores de la tierra se alegraban. Los moradores hablan de todo mundo, se alegra.
de los cristianos sean muertos, sean perseguidos, sean deshechos, no hay nadie que hable de ellos. Pero dice que Dios está pagando. Hermano, usted no se levante contra un hermano. Deje de estar odiando, deje de estar peleando. Porque la Escritura dice que aquí no hay acepción de persona, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios está pagándole a las personas que se levantan a pelear con males, con tribulación y angustia. Dios está pagándole a las personas, a aquellos que odian, a aquellos les está pagando con juicio. Dios, hermano, está pagando, dice que está enojado Dios. Por eso cuando usted ve que el pueblo de Israel, los 40 años que tuvieron en el desierto, dice que los 40 años estuvo Él enojado con ellos. No hubo un día que ellos, hermano, Dios no estuviera enojado con ellos. Cada día se levantaban y estaba Dios enojado con ellos. Dice que hicieron enojar al Espíritu Santo, lo hicieron enojar. Dios quería cambiarles la vida. Dios les envió bendición hasta decir basta. Estaba la columna de fuego, estaba la nube, estaba, hermano, la roca que los seguía. Les hizo maravilla, les hizo prodigios, y aún así no creían y querían volverse a Egipto. Tenían un pensamiento no renovado, tenían una vida no cambiada. Deseaban mejor la vida de Egipto. Y la Escritura dice que los egipcios, si algo odiaban los egipcios, era la palabra pastor. Odiaban a los pastores de Dios. Odiaban a todo siervo de Dios. Odiaban a todo aquel que era hijo de Dios, que era hija de Dios. Por eso en los tiempos de Egipto, los pastores eran odiados, eran despreciados. Pero en este tiempo llamarse hijo de Dios también lo será. Dos nombres son odiados en la tierra: ser llamado pastor y ser llamado hijo de Dios. Por buena cosa no te vamos a matar, le dijeron los fariseos a mi Señor Jesús, sino porque te dices llamar hijo de Dios. Por eso lo mataron. Pero Dios, hermano, está pagándole a los hombres la conducta inadecuada que tiene para con los demás. Le está pagando con tribulación y angustia. Le está enviando dolores. Le está enviando sufrimientos. Le está enviando plagas. Le está enviando enfermedades incurables, con el propósito de que ellos se arrepientan. Les está enviando, hermano, violencia. Les está enviando terremotos, hambres, plagas. Por eso las personas que de repente no tienen que comer, las personas que de repente que se quedan sin dinero, son juicios de retribución por su maldad, por su pecado. Porque en el libro de Apocalipsis 9, versículo 4 dice: se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa alguna verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como de escorpión, como de que hiera al hombre. Vean que la palabra dice que se les dio permiso para que atormentasen a los hombres que no tuvieran el sello de Dios. La palabra atormentarse también significa dolores. Significa angustia, significa sufrimiento. Esta palabra también significa atormentarse. Todo aquel que no tuviera el sello de Dios, que no se identificara, no como hijo de Dios, sino que llevara una vida de Cristo, una vida correcta, una vida que, por eso dice que en Romanos 2:6 dice: pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Aquellos que buscan la vida eterna, aquellos que buscan parecerse cada día más a Cristo, aquellos que deciden hacer las cosas bien para Dios, Dios los va a guardar, los va a proteger. Pero dice que Dios está pagando con tribulación y angustia, con dolores y aflicción a aquellos que no se mantengan firmes en el camino de Dios. ¿Cómo le fue al hijo pródigo? Al hijo pródigo le fue mal, muy mal en su vida, por alejarse, por apartarse. Que no espere la gente que aquellos que se están alejando y apartando que les vaya bien. En cualquier momento puede suceder una desgracia.
En cualquier momento puede suceder una muerte. En cualquier momento puede suceder un dolor. En cualquier momento. Porque esa es la paga. La tribulación, la angustia, sufrimientos. Y aunque desearán morirse, no podrán, porque sufrirán la pena, queridos hermanos, sufrirán el dolor. Eso es una realidad que nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando en el mundo. Tenemos que ser muy conscientes de cómo Dios está accionando. Porque el hombre ha dejado de respetar a Dios. Aún en las propias iglesias se burlan de Dios. El no consagrarse, el no tomar muy en serio los cultos, el no tomar muy en serio la palabra, su bendita presencia, es algo muy condenable delante de Dios. Si revisamos la muerte de los hijos de Aarón, si revisamos la vida de Súa, si revisamos la vida, queridos hermanos, de todos aquellos hombres que entraban en la presencia de Dios y caían muertos esos sacerdotes, si revisamos la vida de Ananías y Zafiras. Por eso, hermano, queremos entender que la vida con Dios no se juega. Importante entender, queridos hermanos, de que Dios pagará con muerte y con tormentos a aquellos que no buscan el sello de Dios. No buscan ellos de apartarse de lo que a Dios le desagrada. Si nos levantamos con la mentalidad de hacer mal al prójimo, de no arrepentirnos de hacer las cosas bien, no espere lo bueno. Por eso dice, con tribulación y angustia, paga Dios con tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Cuando usted revisa, queridos hermanos, en Romanos 13, dice, quien se opone a la autoridad, toda persona que no se somete a la autoridad establecida por Dios, de modo que el que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad de Dios, verdad, hermano? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar a todo aquel que hace lo malo. No se sometieron a la autoridad de Dios, no respetaron a Dios. Y por esa razón, queridos hermanos, a muchos los mató y a muchos los recibieron tormento, recibieron el pago de su desobediencia. Mataban e iban todos aquellos que es autoridad. Mataban a todo aquel que predicaba la palabra. Todo lo que le hagan a los hijos de Dios, Dios se los hará a ellos. Si usted se levanta contra un ministro, usted se levanta contra su esposo, contra su esposa, contra sus hijos, usted se levanta contra un hermano, se levanta contra una obra, créame que puede recibir el pago de su retribución. El pago de esa mala conducta, el pago de esa mala acción lo va a recibir si no se arrepiente. No quedará impune una injusticia, no quedará impune una mala acción hacia los demás, no quedará impune. Si se levanta a hacer lo malo va a recibir. Si hace lo bueno, alabanza va a recibir. Va a recibir la gloria, la honra, la paz. Pero si hace lo malo, tribulación y angustia, andará todo el tiempo adolorido, andará siempre enfermo, andará siempre, querido, atormentado. No habrá bendición, no habrá guianza. Aunque dice en Apocalipsis, que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis 9, versículo 4, en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Y los hombres que dice que no fueron muertos en estas plagas, ni aún se arrepintieron. Miren que aquí menciona 7 cosas en las cuales no se arrepintieron. Está dividida en 2 partes, en espirituales y en terrenales. La primera parte está, hermano,
hermano, involucrado todo lo que es idolatría. Por eso dice, hermano, que ni aún se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vean que dice, hermano, que ellos no se arrepintieron. Dios nos da todos los días de arrepentirnos. Todos los días nos da la oportunidad Dios de cambiar nuestra actitud para con Dios y para con el prójimo. Todos los días. De hacer lo bueno y no lo malo. Los hombres deben de saber que el hombre que hace lo malo no espera aplausos, no espera una bendición, va a recibir una consecuencia. Porque Dios está azotando a la tierra, Dios está pagando a la humanidad. Todo acto malo será castigado, todo acto bueno tendrá alabanzas, tendrá aplausos de parte de Dios. Qué rico es estar en paz con Dios y con los demás, de saber de que estamos haciendo lo correcto conforme a lo escrito está. No se levante contra un ministro, no se levante con aquellos que predican la palabra, porque eso no va a quedar así. Por eso dice que esta gente se gozaba de todo lo que le hacían a los hijos de Dios. El mundo se goza, hermano, de lo que le hacen a los ministros, a aquellos que predican la palabra. No importa si los mata, no importa si se levantan, no importa si están fastidiando todos los días. Por eso respeta a su pastor, bendiga a su pastor, ayuda a su pastor, porque la responsabilidad que llevan ellos, y tú también por ayudarlo, te hace igual a él. Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, esto no es un juego. La gente tarde o que temprano va a dar cuenta de sus peleas, de sus enojos, de sus malas acciones, de su boca, de sus actitudes, tarde o que temprano. Por eso dice, queridos hermanos, que aquí habían siete. Dice que, hermano, entre uno de ellos dice que no se arrepintieron de la obra de sus manos. O sea que cuando hablan de la obra de sus manos están hablando de estatuas, como lo hizo Nabucodonosor. Se hizo una estatua en honor a sí mismo. Viene el pecado, el primer pecado que hay, por eso lo va a encontrar en 2 de Timoteo 3, versículo 1. Dice que ellos eran amadores. Vendrán tiempos, queridos hermanos, donde el hombre será amador de sí mismo. Amador de sí mismo. Qué tremendo. Que la primera actitud peligrosa para este tiempo es que los hombres serán amadores de sí mismos. Por eso dice que no se arrepintieron de la obra de sus manos, se edificaron estatuas. Eso representa, queridos hermanos, que buscaron su propia gloria. ¿Sabe qué produce la maldad? La maldad mezclada con religión. La maldad mezclada con religión produce una gloria de hombres y no de Dios. Dice que amaban en este tiempo, amaban la gloria de los hombres más que la de Dios. Amaban la fama, amaban más el reconocimiento, amaban más los aplausos, amaban más ser conocidos que el propio Jesucristo. Ya no buscaban glorificar el nombre de Jesús para salvación. Ya no se mencionaba el nombre de Jesús, sino se mencionaba mucho su nombre. Hay mucha gente que es más famosa que Jesús. Hay gente que los reconoce más a ellos que a Jesús. El pecado de la adoración a sí mismo. Ese es algo, hermano, que aquel que se prefiere, aquel que les gusta llamar la atención, aquellos que les gusta ser admirados, aquellos que les gustan que todos se arrodillen ante ellos, es un pecado muy grave. Dice que Dios les dio la oportunidad que se arrepintieran, que se humillaran. No amaron a Dios, sino se amaron a sí mismos. El pecado número 1 que debe de saber en los postreros tiempos es que serán hombres amadores de sí mismos. Se crean una imagen a su propia conveniencia. Se crean un criterio de ellos mismos, hermano, una semejanza a ellos mismos.
Aquellos que decidieron no parecerse a Cristo se parecen más a ellos mismos que a nadie más. Se parecen más a la carne que a nadie más. Ese era un pecado muy grave. Y todo esto, la estatua cómo fue derribada. Fue derribada. ¿Por qué fue derribada? Porque provocaron a celos a Dios. Si algo va a provocar a celos a Dios, el enojo de Dios, es que alguien se haga una estatua para sí mismo. Una estatua. Y quieran, hermano, que se le adore esa estatua. Porque, hermano, Nabucodonosor buscaba que Daniel, que los hijos de Dios se rindan a esa estatua. Que los siervos de Dios se rindan ante las personas. Oh, qué terrible, hermano, porque que en este tiempo hayan gente, hermano, que quieren que se les rinda cuando estamos en tiempos, hermanos, hermano, de buscar al Señor. Tiempo de rendirnos delante de nuestro Padre Celestial. Porque, mira, hermano, quebrarás, la Escritura nos enseña, quebrarás toda estatua, todo lo que es idolatría. Dice: no hay de vosotros ídolo escultura, ni las levantaréis de estatua, ni pondréis en vuestra tierra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy, dice Jehová vuestro Dios, dice en Levítico 26. Guardad en mis días de reposo y tener reverencia a mi santuario, yo Jehová. ¿Por qué, hermano, dice eso? Porque él era un Dios, no era un Dios, es un Dios celoso, que no soporta un ídolo delante de él. No soporta una persona que se cree santa, una persona que se cree, hermano, que no peca, una persona que no se arrepiente. Por eso estaba hecho, queridos hermanos, esa estatua estaba hecho de piedra, de una estatua, hermano, porque son corazones duros, personas de corazón duros que no se arrepienten delante de la presencia del Señor. Hay gente que, hermano, que no inclina sus rodillas, no dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios. Nunca reconocen sus errores, nunca piden perdón a Dios, hermanos. Se creen inmaculados. Hermanos, son gente pintada, gente de apariencia. La adoración de sus mismos son gente, queridos hermanos, gentes de apariencia. Y hoy estamos en un tiempo donde las apariencias del fariseísmo es una verdad. ¿Por qué Dios los azotó? Por vivir una apariencia, porque buscaban más, hermano, buscaban más la gloria de los hombres, hermanos, que la de Dios, Han convertido a la iglesia de Cristo, hermano, en un club social que en un culto de adoración a Dios. Qué tremendo, hermano. Segundo pecado. Dice que les dio chance el Señor. Dice que no solamente dice que no se arrepintieron de las obras de humanos. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios. No dejaron de adorar a los demonios. Se adoraban a sí mismos. Adoraban a los demonios. Sacrificios humanos. Se los entregan a los demonios. Se sentaban a las mesas con los demonios. Hermano, hoy las doctrinas de demonios, mucha herejía. Y dice la Escritura, dice en 1 Corintios, que también provocaron a Dios a celos. 1 Corintios 10:19, digo pues que el ídolo es algo, que algo que sacrifica a los ídolos. Pues digo que los sacrifican, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que a vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos, que dice aquí, mira, provocaremos a celos a Dios. Una estatua provoca celos. Una adoración a demonios provoca celos. Hay pecados de adoración de demonios. Hay pecados de adoración al propio hombre. Y dice, hermano, ¿somos más fuertes que Él? No. 1 Timoteo 4 versículo 1 dice que el Espíritu dice claramente que en este tiempo
Esta adoración a demonios hará que la gente prohíba el alimento de Dios. La adoración a demonios, sentarse con demonios, significa, hermano, que el hombre dejará de participar de la mesa de Dios. Los hombres aborrecen la palabra de Dios. Los hombres rechazan la palabra de Dios. Los hombres aborrecen los cultos de Dios. Los hombres, todo lo que tenga que ver con el culto a Dios, con la adoración, con la palabra, la aborrecen. Porque se sientan, dice ahí, se sientan en mesas de demonios. Demonios son personas. La palabra demonio, uno de los significados que tiene, significa conducta o comportamiento religioso. Ahí voy mañana, voy 2 días después, me desaparezco, voy un mes, de repente aparezco como si nada. Eso es un comportamiento de demonio. Alguien que odia la palabra de Dios, alguien que odia la voz de Dios, alguien que odia la presencia de Dios, alguien que odia todo lo que participar en las cosas de Dios, prefiere participar del pecado, prefiere participar de la desobediencia. Hoy el mundo aborrece la palabra, el mensaje de Dios lo aborrece, odia ser obediente. Por esa razón, Dios está azotando la humanidad. Al hombre no convertido va a parecer de todo. ¿Por qué? Porque odias. Son pecados que adoran a demonios. Adoran la desobediencia, adoran el pecado, adoran la rebelión, adoran las malas conductas, adoran portarse mal, adoran hacer lo contrario a lo que Dios dice. Oh, qué terrible, hermano. Se sientan con los demonios y prohíben toda obediencia hacia Dios. Dice que provocaron a celos a Dios. Una estatua provoca celos. Un ídolo sentarse con demonios provoca celos. Pero también dice que había pecados ahí de idolatría. Dios mandó también que se arrepintieran de sus pecados. Ni dejaron, dice, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír. Por lo tanto, dice también que también hicieron ídolos. Dios también odia, aborrece, provocan a celo la idolatría. Por eso dice en el libro de Éxodo 34, versículo 13: derribaré sus altares y se quebrarán sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar en ningún otro Dios que Jehová, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no nos alianza con los moradores de la tierra, porque ni fornicaron en pos de sus dioses, sacrificaron a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando sus hijas, sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hace fornicar también con los hijos, con dioses ajenos. Lo que está diciendo, que ¿por qué harás alianza? ¿Por qué harías alianzas con el mundo? ¿Por qué participa el hombre con el mundo y en veces con Dios? Dice, hermano, que provocaron a ira, al enojo. Dios les pagó con retribución. Hermano, Dios los castigó porque no tiraban, hermano, el pecado de idolatría, pecado de rebelión. Se rebelaban contra Dios. No tengas amistades con el mundo, no ames al mundo. Y la gente amó el dinero. La gente ama las vanidades, las superficialidades, la ama. Yo le digo que se arrepintieran de todo ese amor hacia el mundo, ese amor a lo material, a lo terreno. Ellos no quisieron. Adoraron a los altares con sus ídolos. Provocaron a Dios a celos y les pagó con tribulación, les pagó con dolores, con aflicciones, con terremotos, con plagas, con pestes les pagó. Porque amaron el dinero, hermano, amaron el mundo. Fíjese, hermano, porque el dinero es un Dios. Al mundo, al Dios de este mundo, las cosas del mundo, los deseos, la carne, hermano, no se privaban de nada. No tenían amor por la palabra, no tenían amor por lo santo. Pecados de idolatría, adoración a los ídolos.
porque Dios celoso. Por eso dice que no andarás en Dios en poses ajenos, hermanos, que están, porque Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no inflames. Vea lo que dice en Deuteronomio 6, versículo 13, en el versículo 15, para que no se inflame, dice el celo de Dios. ¿Qué provoca el celo de Dios? Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. ¿Por qué vino tanta destrucción? Por la idolatría, por la estatua, por la adoración de demonios. Provocaron a celos a Dios. También dice que había pecados de hechicería y no se arrepintieron. Hechicería significa farmacia. Hechicería significa farmacia. Significa medicina, encantamiento, envenenamiento. Pero eso habla de las obras de la carne. Hablas de las obras también de la carne. Porque dice que engañaban a las naciones. La hechicería engañaban a las naciones. Mucha gente confía en los doctores, confía en las medicinas, confía en sí mismos. Que el Dios perdonador, porque el que Dios perdonaba, por eso el Señor decía, tus pecados te han salvado. O sea, perdón, decía la salvación, queridos hermanos, cuando ya tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, decía, no te ha sanado, dice, tu fe te ha salvado. Porque la sanidad venía, queridos hermanos, de un perdón de pecados. Por eso dijo el Señor que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una persona enferma es aquella que está pecadaminada de pecados, de carne. Por eso dice, hermano, que también pecaron, amaban la hechicería, amaban la carne, amaban su carnalidad, amaban las obras de la carne. Amaban las obras de la carne. Pleitos, celos, iras, contienda, hechicería, brujería, borrachera, vicios. Está hablando de vicios. Hombres que se dejaron encantar, hombres que se dejaron manipular. Está vicioso. Hoy ha crecido los vicios, hoy ha crecido las drogas. Ha crecido la droga, hermano. Y por eso significa droguerías. Porque antes también se le llamaba, a la farmacia se le llamaba droguerías. Porque era una forma de hechizar, de encantar a las personas. Eso era la hechicería. Y no solamente la hechicería en cuanto a las farmacias, sino también, queridos hermanos, la hechicería que hay mucho brujo en cada colonia, en cada lugar, hermano. Hay un adorador de la muerte, hay un brujo, hay un agorero, hay alguien que tira las cartas, hay alguien que hace amarres. Y ese tipo de personas, aunque veas, hermanos, que les pasa algo, se dedicaban a la hechicería, a la invocación de demonios. Ha crecido mucho esto. La Escritura dice que Jezabel, querido hermano, era una hechicera. Mujeres, queridos hermanos, que están por encima del dominio sobre los varones. Quieren dominar al varón, quieren hechizar al varón, quieren que el hombre haga todo lo que ellas quieran. La hechicería ha crecido no solamente humanamente, espiritualmente, terrenamente aumentado. Dios ya está hasta aquí con tanta maldad. Por eso las mujeres, queridos hermanos, que quieren dominar, que quieren manipular al varón, son gente enferma. Son enfermas en sus mentes, enfermas en su corazón, enfermas en su cuerpo. Porque por su hechicería, por sus encantamientos, y quieren tener dominado al varón. La mujer que haga eso, dice en Apocalipsis, está hablando de Jezabel, va a ser tirada en cama con muchos dolores. Le paga a Dios con dolores, le paga a Dios con tormento, les paga a Dios, queridos hermanos, con aflicción. Había pecado de violencia también. Los pecados de violencia que está, dice en Génesis, ¿por qué Dios destruyó en los días de Noé a esa generación? Porque había tanta violencia. Y la Escritura dice que Dios decidió en Génesis 6 del 11 al 13
Dice que Dios decidió destruir la tierra porque había tanta violencia. Violencia significa daño, mal, injusticia, agravio, crueldad, desnudar, sacarle, hermano, de evidenciar a las personas. Injurioso, violencia, malvado, injusto. Significa, hermano, también viene de una palabra que significa falsear. Hoy la gente amará porque amará la mentira. Amará la mentira. Por amar la mentira. Se volvieron el engaño. Son oidores, pero más no hacedores. Amaron la mentira. La violencia, dice, amaron la falsedad. Una vida, hermano, una vida de apariencia. Apariencia de buenas personas, cuando viven, hermano, en violencia. Cuando viven en pleitos, cuando viven odiando, cuando viven haciendo todo lo contrario. Por eso Dios los mató, los destruyó. Y lo único que hicieron, hermano, es que la tierra fuera destruida. Eran injustos, eran violentos, eran maltratadores. Había falseado una vida falsa y de mentiras. Había pecado también, pecados sexuales. Hoy los hombres se casan con animales, hombre con hombre. Eso dice en el libro de Romanos 1, versículo 26. Y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún cambiaron el uso natural contra la naturaleza. Y de igual modo, dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiéndose a sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibieron el pago, recibieron un castigo. El SIDA. Mucha gente está cayendo en SIDA. Los están pagando, queridos hermanos, porque acá dice, porque cambiaron a Dios incorruptible en semejanza de imagen. Dejaron de darle la gloria a Dios. Y como Dios dice, hermano, esos pecados sexuales desviados, queridos hermanos, terminaron que Dios los entregara y les pagara con enfermedades graves en su vida. Oh, los homosexuales, mujeres que no quieren tener sexo con su esposo, los esposos que no quieren tener sexo con su esposa, sexo con animales, con muertos. Oh, está terrible esto, hermano. Y el último, el pecado del corazón, porque dice aquí que ellos, queridos hermanos, habían cometido también pecado. Dice que Dios les permitió que se arrepintieran. Ese pecado, dice, queridos hermanos, dice de piedra, dice de sus hechicerías y de sus hurtos. Los hurtos vienen de un corazón. Los hurtos vienen del corazón. Esos son pecados del corazón. Por eso Marcos 7:19 dice, porque no entra en su corazón, sino el vientre sale la tina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, el orgullo. Las maldades salen dentro y contaminan al hombre. La avaricia, la lujuria, la mentira, el engaño, la hipocresía, la gula, la fama, el poder. Y empezamos a decir los pecados del corazón. Siete pecados que ya Dios se cansó y que pagará a cada uno en este tiempo. ¿Saben por qué, hermano? Porque el hombre no busca la vida eterna. Porque el hombre no busca la paz. Porque el hombre no busca la gloria de Dios. Busca lo malo. Y dice que Dios le está pagando a las personas, hoy la humanidad, con retribución. Es el tiempo donde Dios pagará a cada uno. Hermano, porque ellos no pusieron a Dios en su corazón.
Ellos pusieron el pecado, la maldad en su corazón. Ellos no buscaron, hermano, la santidad, sino que ellos desviaron, dice que cambiaron la gloria del Dios santo por un Dios inmoral. Hacen todo lo contrario. Una vida de falsedad, de mentira, una vida de hipocresía, una vida donde aman más la mentira, el engaño, una vida de apariencia, donde aman más la carne, donde aman, querido, más lo terreno, el mundo, los deseos de la carne, donde aman más el dinero, queridos hermanos, una vida donde hacen sacrificios humanos, hermanos, donde aman, queridos hermanos, prohíben todo lo que es el culto a Dios, aman el mundo, hermano, más que la palabra de Dios, hermano, adoraronse ellos mismos, buscaron ser amadores de sí mismos, no tenían tiempo para Dios, buscaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Dios los azotó. Por eso tienes que volver a casa. Tienes que volver a las cosas de Dios. Porque si tú amas estar afuera, tribulación y angustia, dolores, porque eso no se va a quedar así. Si te encanta pelear, si te encanta discutir y no cumplir, no se va a quedar así. Si te encanta, hermano, amar el mundo, el dinero, no se va a quedar así. No descartemos que un día Dios te mate, que aparezca una desgracia, aparezca algo, porque el hombre no quiso arrepentirse. Al hijo pródigo, aunque lo amaba el padre, le fue mal. Con Dios no se juega. Pero lo que estás viendo en el mundo hoy es el pago de las 7 cosas que Dios les dijo que se arrepintieran y ellos no lo hicieron. El hombre vive así, aún dentro de la iglesia vive así. ¿Qué será el mundo, hermano? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ponte a cuentas con el Padre. Es tiempo de estar a cuentas con Él. Es tiempo de hacer lo bueno y no lo malo, porque ya empezó la paga de aquel que hace lo malo. Cuida tu vida. Entiende que en cualquier momento puede aparecer una consecuencia de todo lo malo. Si el hombre sigue así, lo que está haciendo Dios, hermano, es dándonos tiempos de arrepentirnos. Dice que les dio tiempo, pero ellos no se arrepintieron. Odiaban y menospreciaban todo lo que venía del Señor. Es tiempo de afirmarnos, el tiempo de amar a Dios, el tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo, hermano, de volvernos a los pies de Cristo, porque dice que todas estas acciones provocaron a celos a Dios y les pagó con destrucción en la tierra, les pagó destruyéndoles a sí mismos, destruyéndolos a ellos, les pagó destruyéndole todos sus bienes, les pagó con todos, inclusive arrasaron con los hijos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, usted vive lejos de Dios, vive en pecado, vive adorándose a sí mismo, quiere hacer con su vida lo que quiere, en cualquier momento puede recibir una mala noticia. Porque todo lo que está pasando en el mundo se llama azote de Dios sobre la tierra, porque provocaron a celos a Dios. No confíe en que Dios te ama. El amor de Dios es arrepentimiento. Ven a los pies de Cristo, vuelve a casa, porque nadie se quedará sin castigo, nadie se quedará sin azotes. A Dios no pasará por alto, solamente pasa por alto en aquellos hombres que se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Pero no descartes que estando fuera de Dios, lejos de Dios, te vaya bien. Y piensas que a las personas piensan que porque tienen dinero, porque les están yendo bien, piensa que es de Dios. No, hermano, no es de Dios. En cualquier momento se va. La Escritura dice que el dinero es como un pájaro, dice que tiene alas. Hoy lo tienes, mañana quién sabe. Que Dios nos ayude y tenga, mi Dios, misericordia de nosotros y nos arrepintamos de nosotros mismos y pedamos perdón a Dios. Volvamos a casa, establezcamos un camino serio delante de Dios antes que empiezan a suceder cosas graves. Si estás hoy con vida,
Si hoy no estás pasando situaciones y piensas, hermanos, que esto no va, dice que Dios pagará con tribulación y angustia a toda persona que haga lo malo. Todo aquel que no busca a Dios, a todo aquel que no haga lo correcto delante de Dios, le van a pagar con dolor, con tribulación, con muerte, con desgracia, con humillación. Que Dios te bendiga, hermano, y vuelve a casa. Tienes tiempo de buscar la palabra de Dios, la presencia de Dios. Es tiempo de arrepentirnos y hacer lo correcto. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana, en punto de las 9 de la mañana, estaremos transmitiendo en el culto general aquí en Cerrito. Visítenos, pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial, hermano, y que no descarte usted, que el hacer lo bueno nos trae alabanza de parte de Dios. Hay un reconocer que el hombre se vuelva a Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Dale like, hermanos, y nos vemos en la voluntad divina mañana mismo en la punto de las 9 de la mañana y a partir del lunes todos los días, hermano, de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias a todos los que nos miraron hoy, muchas gracias a todos los que están detrás, que no los veo, pero que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Ayúdenos a compartir. Reflexión, hermano, el Señor te está esperando. Antes de que suceda algo, mejor ven a los pies de Cristo. Dice que nos está dando tiempo para arrepentirnos. Cuídate y bendiciones.